Quiero, queridos hermanos, que abran sus Biblias en esta mañana brevemente en el Salmo 119. Vamos solamente a considerar un versículo antes de proceder. Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, versículo 5. Dice la palabra de nuestro buen y gran Señor: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Este versículo, estimados hermanos, nos da a conocer qué era lo que en verdad escribía el autor inspirado. Él quiere con todo su corazón, ¿qué quiere hacer? Guardar los mandamientos del Señor. Hermanos queridos, nosotros estamos aquí en esta mañana congregados para que el Señor continúe trayendo luz a nuestras vidas, para que el Señor nos continúe bendiciendo, para que el Señor, hermanos, nos conceda la gracia, o más bien, en primera instancia, la humildad para reconocer si estamos errando en el conocimiento de esta doctrina, pero como también lo suelo decir muy a menudo, para que el Señor nos conceda la gracia para aprender la verdad y obedecer la verdad. Hermanos, este hombre dice, ojalá fuesen ordenados. ¿Acaso estaría este hombre diciendo, qué bueno que fuesen ordenados mis caminos? No, él sabía, tenía la plena confianza que la gracia del Señor iba a ordenar sus caminos, y nosotros debemos pedirle a nuestro buen Señor que ordene nuestros caminos. ¿O acaso quién de nosotros no tiene necesidad de que sus caminos sean ordenados? Ciertamente todos estamos en esa necesidad. Este Salmo 119 sobra ser explicado, es supremamente sencillo de comprender y es extremadamente rico en doctrina y en aplicación. Pero hermanos, habiendo dicho esto y reconociendo la realidad de que nuestros caminos necesitan ser ordenados, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que va a ordenar nuestros caminos? Y por supuesto que la respuesta es, el Señor ordena mis caminos. Oh, sí. Ahora la pregunta es, ¿por medio de qué ordena nuestros caminos? Y no hay respuesta más gloriosa en la Escritura que por medio de su bendita palabra. Dirán algunos, claro, acertada respuesta, querido hermano, pero más en específico, en este salmo el Señor nos está diciendo, la ley moral del Señor es el instrumento en las benditas manos del Señor por medio del cual Él ordena nuestro caminar. Y ese es el espíritu con el que yo les pido, hermanos queridos, que nos acerquemos entonces a esta segunda ponencia en el día de hoy. Vamos a considerar los tres usos de la ley moral. Y es bueno recordarles, estimados hermanos, que al referirnos a los tres usos de la ley, no estamos haciendo referencia a los tres aspectos de la ley. Eso es lo primero que debe quedar en claro. Cuando hablamos de los tres aspectos de la ley, hacemos referencia al aspecto ceremonial, al aspecto civil y al aspecto moral. Bueno, de esos tres aspectos nos va a hablar el pastor Juan Pablo Cruz. En el día de hoy vamos a hablar de los tres usos de la ley moral. Cuando hablamos de los tres usos de la ley moral, hacemos referencia al uso que Dios hace de su ley. En primera instancia la usa para restringir la manifestación de la maldad en el hombre. En segunda instancia la usa para mostrar el pecado, y en tercer lugar para moldear la vida de sus hijos. Al primer uso de la ley, queridos hermanos, se le denomina uso civil. Eso ustedes yo creo que están familiarizados con ese término. Al segundo uso de la ley se le denomina uso pedagógico, y al tercer uso de la ley se le denomina normativo o santificador o didáctico. Pero hay que, y eso lo vamos a ver más adelante, hay que diferenciar entre el uso pedagógico y el uso didáctico. Parecen palabras muy afines, y son palabras muy afines, pero no son las mismas, y eso lo vamos a diferenciar Dios mediante en la ponencia en esta mañana. Así que, queridos hermanos, sin más preámbulos, entremos a considerar el primer uso que Dios le da a su bendita ley, a la ley moral, y este es el uso civil. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que la ley moral de Dios tiene un uso civil? Cuando nos referimos al primer uso de la ley moral o a su uso civil,
A lo que hacemos referencia es al poder que tiene la ley de Dios para restringir la manifestación del pecado en los miembros de una sociedad. Ahora, si bien el uso civil de la ley moral restringe la manifestación del pecado, es prudente aclarar que dicho efecto constrictor no es uniforme en todas las personas. Y lo que les estoy diciendo, queridos hermanos, es que el uso civil depende en esencia de la soberanía del Señor, es decir, depende absolutamente del Señor cómo quiera usar su ley en este aspecto, pero en segundo aspecto, y esto es supremamente importante que nosotros lo tengamos en claro, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que depende de cuánto se asemejen las leyes civiles que nos rodean al modelo perfecto de la ley moral de Dios. Vamos a hablar de eso más adelante. Es decir, para ponerles un ejemplo puntual, los países que han concebido sus leyes con una semejanza mayor a la ley moral de Dios han gozado de mayores beneficios sociales que aquellos países que se han opuesto a la ley moral del Señor como código supremo de conducta que da luz a leyes piadosas. Hemos dicho entonces que la ley moral de Dios en su primer uso tiene un efecto que restringe, pero también me siento en la necesidad, queridos hermanos, de aclarar que restringe no la perversidad del ser humano, sino la manifestación de esa perversidad. Lo que les estoy diciendo es que la ley moral del Señor en este primer uso civil no toca, no acaba con el pecado del pecador, solo lo refrena por medio de amenazas de castigo. Por eso decimos que el uso civil que nuestro Señor hace de su ley no tiene la intención de promover una sincera obediencia para con Él, sino la de restringir las manifestaciones pecaminosas del hombre con el fin de otorgar una medida de paz y alivio en la sociedad en la que vive el hombre. Aunque estas personas, hermanos, no rindan una obediencia pura derivada de la verdadera fe, muy a menudo rinden una obediencia externa en respuesta al temor que sienten de ser castigados por la ley. En otras palabras, es gracias al poder restrictivo de la ley que las personas se cohíben de hacer lo que sus perversos corazones quisieran hacer. Al pensar, hermanos, entonces en el uso civil de la ley y de su enfoque principalmente sobre los incrédulos, sería inevitable no pensar en gracia común. El hecho de que la ley restrinja la perversidad de las personas no es otra cosa que la impartición de favores inmerecidos de carácter no salvífico para con las sociedades. Pero surge una pregunta interesante. Cuando hablamos del uso de la ley, ¿este uso es principalmente para los incrédulos? No, hermanos queridos. Vemos a la ley moral del Señor en su primer uso, obrando también en nosotros los creyentes. Y yo creo que con esto usted se va a sentir un poco identificado, quizás. A veces nosotros aún, de manera vergonzosa, como creyentes, nos abstenemos de hacer el mal solo porque tememos ser atrapados y sufrir el castigo por ello. Eso es una realidad. Quizás usted puede recordar la última vez que eso sucedió, donde usted se contuvo de hacer el mal, no porque usted tuviera la perspectiva de la ley del Señor, sino porque le daba miedo que la ley lo castigara. Entonces podemos apreciar que en su primer uso la ley moral del Señor también cobija en cierta manera a los creyentes. Y como acabé de decir, en lugar de obedecer la ley de la sociedad en que vivimos, muchas veces lo hacemos porque tenemos miedo de ser castigados. Pero me muevo un poco más adelante, hermanos. Suponga que en cierta tribu no hay magistrados ni leyes como las conocemos nosotros. La pregunta que usted quizás tiene es, ¿está esta sociedad condenada al caos total? O se lo pongo de otra manera, ¿carecen estas personas de la restricción de la que gozamos aquellos que vivimos en sociedades con leyes civiles establecidas ya? Y la respuesta es no necesariamente, y la razón es esta. Dios ha escrito su bendita ley en los corazones de los hombres y nosotros como seres humanos tenemos una noción clara de lo bueno y lo malo.
Romanos capítulo 2, versículo 14 nos deja en claro: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la ley escrita en sus corazones. Así que, bien sea por medio de la ley de Dios escrita en el corazón del hombre, o por medio de una ley civil que gobierne al hombre y que haya sido concebida en el marco de la ley moral del Señor, generalmente hablando, el resultado del primer uso de la ley es una convivencia entre seres humanos menos anárquica de lo que hubiera podido ser si no hubiera ley en lo absoluto. Presten ustedes atención, hermanos, quiero citarles a un puritano. El puritano Samuel Bolton dijo: alabado sea Dios que imparte de manera soberana miedo en los espíritus de los hombres por medio de su ley, porque de otra manera sería imposible vivir en este mundo. De no haber sido así, un hombre sería el demonio para otro. Cada hombre sería un Caín para su hermano, un Amón para su hermana, un Absalón para su padre, un Saúl para él mismo y un Judas para su maestro. Podemos resumir el primer uso de la ley. Ese es el primer uso de la ley entonces, hermanos. El uso civil. Muchos de los reformadores se refirieron a este primer uso como un freno de caballo que impide que el impío se desenfrene pecando y que la sociedad a la que pertenece se desboque de manera inevitable en el precipicio. En ese orden de ideas, entonces, muchos puritanos y muchos reformadores asocian la ley o el primer uso de la ley moral del Señor con un freno de caballo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de montarse en un caballo sin freno y sin cabestro, y es una de las cuestiones más peligrosas que existen, lo digo por experiencia propia. Así que en ese sentido, la ley, el primer uso de la ley moral es ese freno que permite o que más bien evita que el caballo se desboque por el precipicio. Antes de adentrarnos en aguas un poco más profundas, quisiera ejemplificar brevísimamente ese aspecto civil, ese uso civil de la ley más bien en términos de algunos mandamientos de la segunda tabla, y solamente voy a hablar de dos en particular. Vamos a considerar el sexto mandamiento, hermanos. Esto es a manera de ilustración. El sexto mandamiento dice: no matarás. Y al respecto de eso, muchos son los países cuyas leyes se han comenzado a apartar de esta orden de Dios. Sin embargo, en la mayoría de ellos aún sus leyes quedan con algún tipo de amenaza para quienes la infrinjan en casos como el aborto y la eutanasia. Particularmente conozco médicos que, estando de acuerdo con el aborto y la eutanasia, no las practican, no porque no quieran, sino porque tienen temor de ser juzgados y sentenciados por homicidio. El miedo al castigo, hermanos, y ese es el punto que quiero que vean, el miedo al castigo aún reprime a estos doctores a participar abiertamente en este tipo de asesinatos. Por ejemplo, vamos a citar en segunda instancia el octavo mandamiento: no robarás. Y no hace falta mucho para saber que si por el ladrón fuera, él robaría tanto como pudiera. ¿No es así? Claro que sí. Sabemos que las leyes civiles castigan el robo conforme a la proporción de lo robado. Esto es, entre más grande sea el monto, entre más daño sea hecho en el hurto, viene mayor castigo. Por ende, la mayoría de los ladrones, temiendo a ser castigados más severamente, optan por no robar lo que ellos quieran robar en sus corazones. Espero que noten el punto. Puesto de una manera un poco cruda, y ustedes me excusan el ejemplo. El ladrón quisiera robar bancos, joyerías, museos, obras de arte y todo lo más que pueda, pero por temor a ser castigado, prefiere robar celulares en la calle. Ese es el enfoque más bien del primer uso de la ley. La persona se restringe de expresar su maldad tanto como pudiera, excúsenme, porque tiene miedo a ser castigado. Entonces veamos la utilidad de la ley moral del Señor aquí en su primer uso. Pero quiero considerar a continuación, y de manera muy breve, la labor de nuestros legisladores y magistrados y el uso que ellos le están dando a la ley moral de Dios. Yo les voy a leer un par de versículos, mis hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 3, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor. ¿Quién es el magistrado, el juez?
para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Es claro, hermanos, que inspirado por Dios, el apóstol Pablo no solamente nos ordena a proceder de una manera correcta en cada ocasión posible, sino que nos advierte que el juez, cuya labor es impartir justicia en el nombre de Dios, debe estar pronto para castigarnos en caso de hacer lo malo. Ahora, ¿cómo imparte justicia ese juez? Bueno, debería hacerlo conforme a la palabra del Señor, debería hacerlo conforme o por medio de un código civil y penal basado en la ley moral de Dios. Un código que amenace con castigo justo y proporcionado los delitos cometidos por el hombre, que amenace y que castigue. En efecto, claro está. El problema que tenemos, queridos hermanos, es que la mayoría de los países en este siglo malo toman sus legislaciones y las convierten en algo injusto. Las legislaciones de esos países no son conforme a la ley moral del Señor. El mundo las ha permeado y nuestras leyes cada vez más dejan de asemejarse al estándar santo de la ley moral del Señor para convertirse en todo lo opuesto. Por ejemplo, para citar dos ejemplos, la ley dice no matarás, es correcto, eso dice la ley moral del Señor. ¿Y qué hace el Estado? En vez de concebir normas que se deriven de esa ley moral, el Estado hace lo opuesto. El Estado permite el aborto y la eutanasia, o al menos la comienzan a legalizar de una manera muy disimulada, y lo que pasa siempre es que últimamente la van a legalizar y va a ser totalmente permisible en todos los casos, o permitido en todos los casos. La ley dice no adulterarás, y el Estado ¿qué hace? En vez de concebir leyes, ¿qué hace? Bueno, el Estado permite el matrimonio homosexual. La ley del Señor dice no robarás, y ya el Estado no castiga algunos tipos de robos. Entonces vean el punto, hermanos. Al renunciar entonces a modelos legislativos que tienen su raíz en la ley de Dios, los gobiernos en última instancia, queridos hermanos, terminan premiando al injusto y castigando al justo, o puesto de manera un poco coloquial. La ley que está para amenazar al malhechor ahora ya no está. Y como la ley no está, entonces la amenaza y el castigo por hacer lo malo se pierden. Y como no hay amenaza ni justo castigo por hacer lo malo, a diario tenemos a más y más personas que ya no tienen temor de ser castigados, y que por el contrario, la ley que debe restringir estas cuestiones se convierte en un aliciente, en un incentivo para que las personas hagan lo malo. Entonces, queridos hermanos, mucha o parte de la respuesta del por qué estamos como estamos en la sociedad en la que estamos es porque las leyes que están siendo concebidas a diario todos los días se van alejando más de ese modelo estándar supremo de conducta que es la ley moral del Señor. Así que ahora entendemos lo que está sucediendo, hermanos. El Estado ha renunciado a su privilegio de tomar sus leyes de la ley moral de Dios, y ahora el malhechor expresa su maldad sin tanto miedo y temor. El punto es este: entre más se distancian las leyes de los países de la ley moral de Dios, menos poder inhibidor tendrán, es decir, van a restringir menos la manifestación del pecado, y como consecuencia de que un Estado o una sociedad no tenga leyes basadas y derivadas en la ley moral del Señor, lo que va a suceder es que, como dicen en Inglaterra, la sociedad se está disparando en su propio pie. Es decir, la sociedad se está haciendo un mal ella misma al no contar con leyes que sean derivadas de ese modelo supremo de conducta. Hermanos, vivimos en tiempos en los que el malhechor no ve al magistrado como un juez con una espada afilada en su mano presto a castigarle, sino como un payaso con una varita de papel que solo puede darle un par de golpecitos en la muñeca. Si queremos beneficiarnos en mayor grado de la gracia común impartida por el Señor en nuestras sociedades mediante el primer uso de la ley, es de suma importancia, esto es lo que yo digo, es de suma importancia que la esencia de nuestra legislación no se base en las ideas progresistas de moda, ni en las ideas pragmáticas de los grupos políticos, sino que la esencia de nuestra legislación debe ser la ley moral del Señor. Si el Estado renuncia a la ley de Dios como modelo y fuente de justicia para las leyes que nos gobiernan, tanto el Estado como nosotros, sus integrantes, sufriremos pronto las consecuencias de tal desacierto. Como bien lo dice un ministro, estimados hermanos,
El primer uso de la ley es su tarea en la vida pública. La ley de Dios debe servir como guía para el magistrado, es decir, para el juez en el cumplimiento de su tarea. Pero si aquellos que están en eminencia no legislan conforme a la ley del Señor, ¿cómo podrán los jueces impartir un justo juicio teniendo leyes que no sean justas a los ojos de Dios? Entonces, es evidente, hermanos, que tiene que haber un patrón infalible que distinga clara, perfecta y plenamente entre lo que es bueno y lo que es malo. Y ese patrón de conducta infalible, divino, le debe permitir al juez cumplir con el encargo divino de administrar justicia. Para eso no existe nada, repito, para eso no existe nada mejor que un código civil y penal que se asemeje más a la ley moral del Señor. Y los cristianos creo que deberíamos orar activamente por esto, sin querer abogar por la teonomía, que es otra cuestión quizás de la que hablaré el día de mañana. No estamos abogando, particularmente no estoy abogando por una teonomía, mucho menos por un reconstruccionismo. No, lo que estamos diciendo es que nuestras leyes, hermanos, si queremos beneficiarnos de ese primer uso que Dios hace de su bendita ley, nuestras leyes deberían basarse más en la ley del Señor que en el pragmatismo y en la mundanalidad que le quieren infundir a las leyes o a nuestras leyes los hombres. Así que, hermanos, ¿cuáles son las implicaciones para el creyente frente al primer uso de la ley? Bueno, yo digo que en primera instancia el creyente debe orar por leyes justas basadas en la ley de Dios. Creo que además de orar, hermanos, creo que deberíamos tener un espíritu un poco más intercesor, en el sentido de que el creyente debe interceder delante del Señor en favor de quienes administran la justicia, para que, equipados con leyes justas, estos puedan servir a Dios en el castigo del malhechor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 nos dice: orad por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es prudente decir en este punto, hermanos, que Pablo no le está diciendo a Timoteo: oren para que ustedes puedan descansar y para que ustedes tengan paz en todo y para que nunca haya ningún problema. No, la idea, el mensaje que le está enviando el apóstol Pablo a Timoteo es: oren por las autoridades, oren por aquellos que administran justicia, para que entonces ellos la administren de una manera apropiada y eso redunde en paz para la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que la iglesia esté quieta? No, para que la iglesia se ocupe en las labores que Dios le ha encargado, a saber, el avance del reino y la proclamación del evangelio. Así que, en resumen, hermanos queridos, en su primer uso, la ley moral funciona como una espada desenvainada que está presta a castigar a quien la transgreda, restringiendo así el comportamiento pecaminoso del ser humano, como lo vimos ahora, sin importar si ese ser humano es creyente o es una persona incrédula. Otros describen, queridos hermanos, recuerden que ahora les dije que muchos usan la analogía del freno para describir el primer uso de la ley. Bueno, otros describen la ley moral del Señor en su primer uso como además del freno del caballo, como un capataz. Como un capataz, y no quiero hablar de esta ilustración ahora porque la tengo planeada para más adelante, como un capataz que cohíbe que las personas hagan lo que quieran, como una camisa de fuerza que impide que el pecado salga de ellos de una manera desaforada, descontrolada, independiente cuál sea la analogía que se use, y hay muchas analogías apropiadas para ilustrar el primer uso de la ley moral. Que no se nos olvide que el primer uso de la ley de Dios es de beneficio para los creyentes, hermanos, como miembros de una sociedad en particular y también como miembros de una iglesia local cuyo propósito es el avance de la causa del Señor. Así que, hermanos queridos, quisiera hablar mucho más del primer uso de la ley. Creo que he hablado lo suficiente, al menos lo básico, y me toca distribuir el tiempo entre los siguientes dos usos de la ley. Y aquí pasamos al segundo uso. El segundo uso es el uso pedagógico. Otros le llaman el uso evangélico. Si bien el uso civil no tiene que ver nada con la conversión de una persona, el segundo uso de la ley moral del Señor, sin embargo, sí muestra que la misma ley puede ser usada de manera soberana en la conversión de una persona. A la utilidad que la ley tiene,
o a la función que la ley cumple en la conversión de una persona. Ojo, conforme la soberanía, conforme el propósito eterno del Señor, comúnmente se le llama uso evangélico o uso pedagógico de la ley. ¿Por qué uso evangélico? Porque es una herramienta fundamental en la proclamación del evangelio. ¿Por qué uso pedagógico? Porque la ley en su segundo uso es como un maestro que nos enseña muchas cosas, y creo que vamos a ver algunas importantes, pero principalmente nos enseña quién es Dios. Segundo, nos enseña quiénes somos nosotros. Tercero, nos enseña qué es el pecado. Y cuarto, nos enseña la imposibilidad que nosotros tenemos de agradar al Señor en nuestras propias fuerzas. Es un tutor, es un maestro, es un buen maestro de hecho, no es un mal maestro, como lo vamos a ver más adelante. Pero muchos reformadores se refirieron también a la ley moral del Señor en su segundo uso como un espejo. En ese sentido decimos que la ley moral refleja las perfecciones de Dios. Y quiero que me presten atención a esto, porque quizás este versículo, queridos hermanos, nos va a ayudar también a poner la conferencia en perspectiva. Hoy en día vivimos en una sociedad donde parece que la ley moral del Señor es mala. Pues tan mala será que la están desechando. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor, hermanos? Hemos dicho que la ley moral del Señor en su segundo uso es como un espejo. Y preste atención, porque si usted toma el espejo y lo voltea más o menos de esta forma, usted puede ver, claro, con los ojos de la fe, por la gracia del Señor, esas benditas perfecciones del Señor. Ahora, si usted toma el espejo y lo apunta hacia usted, ya usted puede ver lo horrible de su pecado. La ley moral del Señor, si el Señor así le place usarla, actúa como ese espejo. Pero regresemos al punto. ¿Es Dios santo? ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios justo? Gloria al Señor, eso lo sabemos todos. Bueno, hermanos, no nos sorprende entonces que Pablo hubiera dicho en Romanos capítulo 7, versículo 12, que a la verdad la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es muy importante y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Pero la ley no solamente tiene la potestad y la capacidad de reflejar la perfecta santidad de Dios, sino que para beneficio del hombre, insisto, si Dios así lo permite, también tiene la capacidad de mostrarle al hombre su pecado. Y repito, bien dice la Escritura, Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y también Romanos 7:7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y ahí está el punto, mis hermanos. La ley de Dios, la ley moral de nuestro Señor es el más glorioso de los espejos, que tiene la capacidad de mostrar lo más oscuro y desfigurado del hombre, a saber, nuestro pecado. Por eso al segundo uso de la ley se le llama un uso evangélico, porque sirve el propósito de mostrarle al hombre su pecado y de desbaratar en el hombre cualquier sistema de autojusticia que éste haya construido sobre la base de sus propias obras y supuesta obediencia. Ahora, dijimos que el uso que el Señor hace de su ley es un uso soberano. ¿Qué hace el hombre natural? Y les pido que presten mucha atención a la escogencia de las palabras. ¿Qué hace el hombre natural cuando ve la ley del Señor? ¿Qué hace el hombre natural? Bueno, muchos dicen, yo la cumplo. Otros dicen, yo cumplo la mayoría de la ley del Señor. Y otros dicen, yo veo 10 frases, yo ahí no veo nada para cumplir. Ahora, ¿qué hace a quien Dios ha regenerado? Vean el punto. La ley moral, es muy importante que distingamos esto, porque el uso que el Señor hace, si el Señor no regenera primero el corazón del hombre, el hombre no va a poder ver el pecado, no va a poder ver el punto. Pero si el Señor regenera el corazón del hombre, entonces, ¿qué hace el hombre regenerado cuando ve el estándar del Señor en la ley moral? Bueno, el hombre a quien Dios ha regenerado no solamente ve esta ley y mira su inhabilidad para cumplirla, sino que busca la promesa que lo libra de su condenación para pronto correr a abrazarla. Es decir, el hombre con vida en su ser puede ver el horror de sus pecados en el espejo de la ley y aterrorizado y amenazado por el castigo inminente, corre lejos del espejo, por así decirlo, para abrazar las promesas de Cristo. De nuevo, Samuel Bolton dice,
Dios dio la ley para que el pecado sea descubierto y se evidencie su magnitud, pero también para mostrarle la necesidad que tiene de la promesa. Quiero que piensen en este momento en un capataz. Ahora sí voy a hablar de este capataz. Quiero que piensen en este momento de ese capataz recio e inclemente. Capataz tipo Egipto e Israel, para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Si yo le pido a usted que resuma las obras de este despiadado capataz, yo creo que bien podríamos hacerlo en términos de gritos, látigo, carga, más carga, inclemencia y maldición. Hermanos queridos, sin temor a exagerar en lo más mínimo, si Dios usa la ley en el regenerado de esta manera, la ley es ese capataz inclemente que puede ser usado por Dios para que el esclavo agobiado, cargado, desesperado, busque alivio en el seno de aquel que prometió libertad, paz y reposo para su alma por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, además de esta útil, diría yo, ilustración al respecto del segundo uso de la ley, como el capataz que agobia al regenerado para que el regenerado clame misericordia, yo creo que la mejor personificación que podemos hacer de la ley en su segundo uso la hace el Señor mismo. Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este quizás es el pasaje más representativo de la ley moral en su uso evangélico o pedagógico. El Señor mismo, hermanos queridos, personifica la ley como un ayo, y ayo en el original griego significa pedagogo, lo que a su vez significa profesor, tutor, maestro o guía. De esa forma usted bien puede leer el versículo, si así le place, de la siguiente manera: la ley ha sido el pedagogo o el maestro que nos ha mostrado a Cristo y nos ha llevado a Él, a fin de que en Él seamos justificados por medio de la fe. Simplemente estoy definiendo ese versículo en términos de el pedagogo o el maestro. Y espero que vean el punto, mis hermanos, porque Dios personifica su ley moral como un maestro con el fin de que el pecador, como lo dijimos hace un instante, siendo enseñado por este maestro, aprenda varias cosas. En su segundo uso, o en el uso pedagógico, la ley le enseña al pecador la santidad de Dios, ya lo vimos. La ley le enseña al pecador lo perfecto de sus demandas. La ley le enseña al pecador la inhabilidad para cumplir esas demandas, y también le muestra su necesidad de misericordia y gracia. Pero aún más que eso, queridos hermanos, este pasaje no se limita a comparar la ley con alguien que solamente nos enseña y luego nos dice: niños, ustedes quedan por su propia cuenta. Yo ya les dije lo que tenían que hacer, lo que tenía que decir, ya se los dije, ahora continúen intentando de otra manera. No, hermanos, si consideramos bien este versículo, ese versículo es muy explícito y nos muestra a un buen tutor que no solo nos enseña a mirar nuestro pecado y a comprender nuestra inhabilidad para una obediencia para vida, sino que por la gracia de Dios nos saca fuera de sus aulas de clase y nos dice: ahora que habéis reconocido que no hay vida en mí, os mostraré algo. Levanta los ojos de la fe y mira al monte, mira la cruz del Calvario. Y dice: os llevaré. Les estoy ilustrando el punto. Os llevaré de mi propia mano a los pies de Cristo. Eso hace la ley. Si ustedes consideran el versículo, dice: porque el maestro, el ayo, nos lleva a Cristo. No solamente nos dice: oigan, allá está Cristo. No, nos trae a Cristo. Ese es el segundo uso de la ley. Es maravilloso, hermanos, cómo el Señor usa la ley para traernos a Cristo. Claro, hermanos. Así que, no, la ley no solamente nos señala a Cristo de lejos, sino, como dice el versículo, nos lleva a Cristo. Ahora pues queda claro, al segundo uso de la ley moral le hemos llamado el uso pedagógico. ¿Por qué? Por la palabra en el original griego ayo, porque estrictamente hablando esa palabra significa pedagogo, maestro. Entonces por eso se le denomina el uso pedagógico de la ley. Pero hermanos queridos, no quiero pasar al tercer punto
Quiero pasar al tercer punto, que es el tercer uso de la ley, que es el más interesante en mi opinión, sin haber antes considerado un punto de vital interés para los creyentes. Por medio de su ley moral, nuestro bendito Señor nos continúa mostrando el pecado y nos continúa recordando que a pesar de haber sido justificados por gracia, por medio de la fe, su ley estará siempre allí para prevenir, como lo dijimos hace un instante, que surja de nuevo un tipo de autojusticia. Y cuando consideramos algunos de los mandamientos, y vamos a considerar dos nomás, podemos ver, y yo sé que te vas a sentir identificado porque somos creyentes, hermanos. Nosotros vemos la ley con respeto, le pedimos al Señor que nos conceda la gracia para sujetarnos a esa ley, para obedecerla, por supuesto, ya no para justificación. Le pedimos al Señor que obre en nosotros. Pero hermanos queridos, cuando observamos la ley mandamiento por mandamiento, la verdad es que estamos inhábiles para cumplirlos a la perfección. Considere usted el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si nos enfocamos solamente en ese aspecto de idolatría, tú quizás seas muy tentado a decir, no, yo cumplo este mandamiento a la perfección. La ley no me cabe en este punto. Hermanos queridos, pero ¿qué hay de los dioses que solemos hacernos a menudo? ¿Qué hay del Dios dinero quizás al cual una vez tú adoraste? ¿Qué hay de nuestros hijos que hay veces los ponemos en un pedestal alto y los ponemos entre nosotros y el Señor? ¿Qué hay de nuestras pertenencias? Existen muchas otras ocasiones donde el creyente idolatra estas cosas y las convierte en su propio Dios. Así que hermanos queridos, la ley nos continúa mostrando el pecado. Si consideramos, por ejemplo, el quinto mandamiento, dice Éxodo 22, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De nuevo, hermanos queridos, este mandamiento de manera explícita no nos manda exclusivamente a sujetarnos a padre y madre y ya no más. O sea, no puedes decir, yo me sujeto, yo honro a mi papá y a mi mamá, pero eso sí, al pastor no, pero al policía tampoco, pero a las autoridades tampoco. No, hermanos queridos, de nuevo, y el Señor nos muestra en este mandamiento que no cumplimos la ley del Señor en su máxima expresión, a cabalidad. Ahí está la ley una vez más para mostrarnos el pecado. En consecuencia, cuando el creyente considera los mandamientos uno por uno, se da cuenta de inmediato que no cumple con ninguno de ellos a la perfección. Sin embargo, en este segundo uso de la ley, el propósito de Dios, y esto es claro, no es apabullarnos, ni amenazarnos, ni condenarnos, sino que es el de evidenciar nuestro pecado con el fin de que recordemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario y traernos así a un dulce y sincero arrepentimiento. Hermanos, venimos al tercer uso de la ley, al uso moral, al uso normativo, al uso santificador. Como bien lo decía el pastor Jorge, ya es muy cierto, tenemos que definir los términos, pero ahora como estamos en la época de redefinición de términos, entonces sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo con muchas personas. Lo importante para nosotros es que comprendamos de qué estamos hablando. Así que hermanos, quiero comenzar este tercer uso de la bendita ley moral del Señor de la siguiente manera. Quiero comenzar citando a un teólogo inglés, se llama Ernest Kevan, y él escribe: lo que para el mundo se convierte en una dicotomía irreconciliable, para el creyente es una armoniosa realidad. ¿A qué se refiere este escritor con esa dicotomía? Bueno, se refiere a lo que muchas personas hoy están intentando hacer, de poner la ley en contra de la gracia o la ley en contra del amor, como si estas dos cosas fueran mutuamente excluyentes. Eso es algo muy peligroso, queridos hermanos. Entonces, el punto de este escritor, al escribir esto, valga la redundancia, hermanos, es que para nosotros no hay una dicotomía irreconciliable. De hecho, hay una gran verdad, y es esta: que habiendo sido perdonados por nuestro bendito Señor en la cruz del Calvario, que habiendo antes sido esclavos del pecado, ahora besando las cadenas del pecado, como decía Spurgeon, ahora el Señor nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres de la condenación del pecado. ¿Para qué?
¿Para que abandonemos su ley? No, hermanos queridos. Nos ha hecho libres y nos ha concedido la gracia. ¿Para qué? Para que nos sujetemos a la ley. ¿Cómo? ¿De manera miserable, sintiendo carga? Bueno, esa no es la enseñanza de toda la Escritura. Eso lo vamos a ver hoy, mañana y el día sábado. Así que ese es el tercer uso de la ley, hermanos. La ley moral, siendo el reflejo de la santidad y del carácter perfecto de Dios, es una antorcha que le indica a los creyentes el camino de obediencia que debemos seguir a diario. Pero a pesar de ser el uso más útil y relevante para el pueblo de Dios, un amplio sector de quienes dicen pertenecer a ese pueblo de Dios ha negado la existencia de este tercer uso de la ley en particular. Es decir, muchos profesantes de la fe cristiana ellos no dicen no hay ley de Dios. Muchos de ellos dicen, nosotros no es que digamos que la ley no existe. Nosotros lo único que decimos es que la ley no está relacionada con nosotros. O al menos no está relacionada con nosotros como una norma de vida y de conducta. Y en esta última parte de esta ponencia, estimados hermanos, me propongo argumentar en favor del tercer uso de la ley moral de Dios, si es que Dios mismo me lo permite, hermanos. Quiero proceder de una manera no convencional. Quiero que ustedes me regalen virtualmente 30 segundos en resumir lo que dijeron algunos reformadores al respecto del tercer uso de la ley. Recuerden, el primer uso de la ley moral del Señor es el uso civil, restringe la manifestación del pecado. El segundo uso de la ley moral del Señor es ese uso pedagógico, es decir, nos muestra el pecado y a quien Dios ha regenerado nos lleva de la mano a Cristo. Y este tercer uso, hermanos, es lo que nosotros llamamos la ley moral, o a lo que nos referimos la ley moral del Señor. Es ese patrón, ese código de conducta que nos indica a todos y a cada uno de quienes hemos confiado en Cristo para justificación el camino por el cual debemos andar. Entonces, ¿qué dijeron los reformadores, hermanos? Hay libros al respecto de esto. Pero solamente quiero resumir en 30 segundos, hermanos, lo que ellos dijeron. Felipe Melanchthon dijo, la ley asiste al cristiano en la mortificación de la carne. Donde algún amigo de la teología del Nuevo Pacto nos escuche, esto es repugnante para él. Entonces Felipe Melanchthon dijo, la ley ayuda al cristiano en la mortificación de la carne. Martín Lutero dice, la ley no es una obligación, sino un deleite. El cristiano es alegremente movido hacia la ley de Dios por el poder del Espíritu. Y dice, se conforma, hablando del creyente, se conforma, se amolda libre y gozosamente a la ley de Dios, no por causa de las demandas, sino por causa de su amor por Dios. Hermanos queridos, y es muy importante que nosotros comencemos a concebir la relación inequívoca que existe entre el amor y la ley del Señor. Y lo vamos a ver entre hoy y mañana. Porque si vamos a ser estrictos específicamente hablando, el Señor define el amor en términos de obediencia ¿a qué? A su bendita ley. Entonces, hermanos queridos, bueno, y si queremos más, otros 15 segundos, regálenme. Juan Calvino dijo, la ley es la guía para el creyente como norma de vida. ¿Qué dijeron los puritanos? James Durham dijo, ninguno es dejado a merced de su propia arbitrariedad, sino que todos son relacionados a una regla, haciendo referencia a la ley del Señor. William Pemble, ahora hermanos, ustedes dicen, pero el pastor está citando puritanos, a esos no los conocemos. Hermanos, que solamente conocemos como a 5 o a 6 en el ámbito latinoamericano. Escogí estos, de los que quizás no hemos escuchado hablar, para que ustedes vean que no se está haciendo una escogencia de citas de lo que ya conocemos, sino para que ustedes vean que en lo que respecta al puritanismo, este fue, sin lugar a duda alguna, una de las cosas claras que ellos tuvieron. La ley moral del Señor en su tercer uso es un medio santificador. Entonces, Rutherford dijo, porque después de que Cristo nos ha justificado de la ley, ahora nos concede la gracia para que la obedezcamos. Ahora, hermanos queridos, ¿sí? Muchos de ustedes quizás se están preguntando ahora, pero el pastor va a fallar. Sí, yo fallo, hermanos. ¿Fallaría si no pudiésemos argumentar en la Escritura lo que hemos dicho? En otras palabras,
una postura teológica no se construye con lo que afirmaron los notables, pues estaríamos incurriendo en argumentos falaces diciendo esto es verdad porque este famoso lo dijo. Mi propósito no es el de decirles a ustedes que el tercer uso de la ley es legítimo porque estos grandes reformadores y puritanos así lo dijeron. Sin embargo, hermanos, al mencionar ligeramente las opiniones de estos hombres, mi objetivo ha sido el demostrarles que el tercer uso de la ley ha sido sostenido como válido por la inmensa mayoría de la reforma histórica a lo largo del tiempo. Tanto así que ustedes bien lo conocen, las principales confesiones históricas de fe lo consagran en sus documentos de 1649 y 1689 respectivamente. Ahora, procedamos a considerar una pregunta. ¿Es la ley moral del Señor vinculante sobre todo ser humano? Antes de hablar si la ley moral del Señor es vinculante sobre el pueblo de Dios, tenemos que considerar si es vinculante sobre todo ser humano, ¿ok? Entonces miremos. Para responder esta pregunta, al menos de una manera apropiada, es necesario observar con cuidado lo que Pablo dice en el versículo que les leí hace un instante. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Primero, en este versículo Pablo no hace referencia a la ley ceremonial en lo absoluto. Es evidente que Pablo está hablando de la ley moral del Señor. Segundo, la ley moral, estoy diciendo cosas básicas, es el reflejo del carácter santo, justo y bueno de Dios, como ya lo hemos afirmado. ¿Cuál es la conclusión natural, hermano, que yo quiero que veas? Si estamos hablando de que Dios es un Dios santo, bueno y justo como Él lo es, y si Pablo dice que la ley moral del Señor es un reflejo de esas perfecciones, es decir, Pablo está argumentando de manera inequívoca que la ley moral del Señor, el mandamiento del Señor también es santo, justo y bueno. La conclusión natural a la que tú deberías llegar es esta. Es imposible afirmar que Dios existe para la raza humana como ese ser santo, justo y bueno, sin una ley que es igualmente santa, justa y buena. Es decir, no podemos afirmar la existencia per se o el gobierno de Dios sobre los hombres sin una ley, hermanos. Por necesidad ontológica, la ley es inseparable de Dios, es decir, la existencia de Dios no se concibe sin su ley. Estamos hablando sencillamente de eso, hermano. La existencia de Dios no se concibe sin su ley. O se lo pongo de otra manera. Mientras Dios exista, es decir, desde la eternidad, la ley también existirá. No podemos desligar el ser de Dios de la ley de Dios. Y es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, otro argumento que nos recuerda que la ley moral del Señor rige sobre todo el mundo es este. Si el pecado, y ustedes bien saben esto, si el pecado es definido como una transgresión de la ley, entonces es imposible que la ley moral del Señor deje de existir, porque entonces, ¿cuál es la conclusión? Si la ley moral del Señor deja de existir, ¿qué deja de existir? El pecado. Entonces no podemos tampoco eliminar, pues de tope, la ley del Señor. No podemos hacer esto. Pero un último argumento de que la ley moral de Dios rige sobre todo ser humano es este. Esta ley ha sido escrita en los corazones de todos los hombres. Entonces, hermanos, la conclusión es clara. La ley moral de Dios, y fíjense que no estamos hablando del creyente, estamos hablando del carácter vinculante de la ley moral del Señor sobre toda la raza humana. La conclusión es clara entonces. La ley moral de Dios es una realidad vigente, vinculante para toda la raza humana, en virtud de que, primero, no se puede concebir a Dios sin la ley de Dios. Segundo, no se puede concebir el pecado sin la ley de Dios. Y tercero, no podemos escapar a la realidad de que el Señor ha escrito su bendita ley en nuestros corazones. Así que, hermanos, habiendo probado que la ley es de carácter universal y siendo claro que los creyentes solo son un subconjunto de toda la raza humana, deberíamos deducir que los creyentes son gobernados por Dios por medio de su ley. Pero quiero, hermanos queridos, moviéndonos un poco ya hacia el final, quiero que consideremos un par de argumentos que prueban
que la ley moral de Dios es la norma de conducta vinculante para el creyente. Primer argumento: la ley moral continúa siendo particularmente pertinente para el creyente del Nuevo Testamento porque todos los 10 mandamientos son refrendados en el Nuevo Testamento. No se nos puede olvidar. Continúa siendo pertinente, relevante para el creyente del Nuevo Testamento porque todos los 10 mandamientos son refrendados allí. No ofreceré pruebas de cada uno de los mandamientos por razones de tiempo, pero al hablar de este punto tengo en mente una objeción muy común entre algunos amigos, que muchos dicen, sí, de los 10 mandamientos 9 sí fueron refrendados, pero no el día del Señor. Hermanos queridos, eso lo vamos a ver el sábado, Dios mediante. En caso de que no podamos esperar hasta el sábado, los dejo con un poquito de inquietud. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Usted dirá, pastor, pero eso me está hablando del reposo celestial. Ciertamente hay una figura allí que nosotros no deberíamos obviar. Si usted analiza la palabra reposo en este versículo, no habla, es la única vez que se usa esta palabra, sabatismos, en el original griego. Hebreos 4:9 está diciendo, pero aún queda una observancia del día de reposo. ¿Por qué? Porque aún no hemos entrado, aún no se ha consumado la promesa en su plenitud. Entonces, como queda la esperanza, también queda este punto, esta ley que nos indica siempre a guardar esa esperanza. Entonces, hermano, todos los mandamientos, además, hermanos queridos, si vamos a hablar del cuarto mandamiento refrendado en el Nuevo Testamento, basta observar la conducta de nuestro Señor Jesucristo al día de reposo y la observancia del día de reposo de los apóstoles. Entonces, hermanos, los mandamientos han sido refrendados en el Nuevo Testamento y por ende son de carácter vinculante para todos los creyentes. Ahora, segundo argumento: la fe de los creyentes no invalida la ley moral del Señor. Es muy importante. Entonces, no solamente los mandamientos han sido refrendados, por ende vinculantes para nosotros, sino que en segunda instancia, muchos argumentan que la fe anula esa obediencia que nosotros le debemos a la ley, pero no, el apóstol no nos dice eso, ya vamos a considerar. Así que si observamos Romanos 3:31, podemos apreciar que Pablo se antepone a la posible objeción de que la ley del Señor cese de ser vinculante cuando el creyente pone su fe en Cristo. Por eso formula la pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? Y observen la contundencia de su respuesta. En ninguna manera la anulamos, sino que la confirmamos. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo al afirmar con tanta certeza de que la fe confirma la ley? Hermanos, aquí es donde hay traducciones de traducciones y la traducción del Rey Santiago, del King James, es una traducción hermosa. ¿Saben cómo lo traduce? Lo traduce God forbids, es decir, Dios no lo permita. Vean el punto. Entonces, es como si Pablo estuviese diciendo, luego, por la fe invalidamos la ley. Que el Señor nunca lo permita. Esa es la idea que transmite el versículo, hermanos. En ninguna manera, que Dios nunca lo permita. La ley no ha sido invalidada por la fe. Pero miren esto, es maravilloso y es glorioso porque si tenemos como una moneda, en una de las caras, el apóstol Pablo nos está diciendo, Dios no lo permita. La ley no ha sido abrogada, la ley no ha sido cancelada por medio de la fe. Y si miramos la otra cara de la moneda, lo que podemos observar es que el apóstol Pablo nos está diciendo esto. La fe confirma la ley y a lo que Pablo hace referencia es a que su justificación por medio de la fe es la prueba de que Dios ha usado la ley para mostrarle su pecado y traerlo a Cristo. Así que eso significa este versículo, hermanos. Este versículo es claro y nos está diciendo, no, la fe no ha anulado la ley. Por el contrario, la ha establecido. Nuestra fe ha probado el uso que Dios le ha dado a su ley. Así que, no, la ley no ha sido abrogada. Por el contrario,
La ley fue usada por Dios para traernos a Cristo. Ahora, queridos hermanos, si Dios usó su ley como instrumento para mostrarle el pecado a Pablo y llevarlo a Cristo, pregunta para usted, ¿acaso después de su conversión Dios iba a usar otro instrumento diferente para continuar mostrándole el pecado? Y la respuesta es evidente, por supuesto que no. El instrumento es el mismo. Antes de la fe y después de la fe en Cristo, la ley continúa siendo usada por Dios para mostrarnos su pecado. Así que en virtud del uso que Dios le da a su ley para mostrar el pecado, nosotros concluimos que la ley continúa siendo vinculante para nosotros. No se nos olvide, hermano, primer argumento, los mandamientos son ratificados en el Nuevo Testamento, por ende son de carácter vinculante para nosotros. Segundo punto, la ley no invalida, no anula ninguno de los mandamientos de la ley del Señor, sino que confirma la utilidad de los mismos. Pero tercer punto, la ley moral del Señor continúa siendo relevante para el creyente porque así lo corroboran los testimonios de los santos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hermanos, por el lado del Nuevo Testamento, tenemos a Pablo diciendo, escuchen esto, hermanos, yo en la verdad no quiero ser descortés con algunos hermanos que tienen problemas con el entendimiento de la ley del Señor. Pero hermanos, ¿cuál es la idea que te proyecta este versículo? Quiero que seas muy honesto contigo mismo. Con mi corazón, palabra del apóstol Pablo, con mi corazón, en mi hombre interior, yo sirvo a la ley de Dios. Hermanos, este versículo nos está diciendo que Pablo obedece, sirve la ley del Señor. Y noten que el verbo servir es clave para la comprensión de este pasaje, porque nos indica que Pablo es como un siervo que obedece órdenes. Presten atención, ¿de quién? De Dios. ¿Por medio de qué? De su bendita ley, hermanos. Si la ley no hubiera tenido ninguna relación con Pablo después de su conversión, pregunta, ¿creerían ustedes que Pablo se hubiera atrevido a afirmar que él era un siervo de Dios que obedecía a su ley? ¿Ven las implicaciones? Si la ley no hubiese sido ya vinculante o relevante o pertinente para Pablo después de la conversión, ¿por qué Pablo dijo, como creyente por supuesto, que él servía la ley del Señor? Hombre, es evidente que Pablo nos está dando ejemplo de su sujeción gozosa, voluntaria y libre a la bendita ley de Dios. Pero hermanos, el caso de Pablo no es un caso aislado en las Escrituras, sino más bien una continuación de la pertinencia de la ley moral del Antiguo Testamento sobre los santos. Miren lo que dice David, hermanos. Dice, Salmo 119, versículo 34, dice, Señor, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Pablo en el Nuevo Testamento dice, me sujeto, sirvo a la ley de mi Dios. Pero eso no es nada nuevo, porque es lo mismo que David dijo. Señor, dame entendimiento, concédeme gracia y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hermanos, una vez puesta esta ley en el corazón del hombre, la ley le provee a David, a Pablo y a ti como creyente las normas que deben ser obedecidas. Te estoy diciendo, querido hermano, pide la gracia del Señor para que de manera gozosa, para que de manera sincera puedas también articular estas gloriosas palabras del apóstol Pablo. Soy libre de la ley como condición de pacto de obras para vida, pero me sujeto a la ley porque ese es el modelo santificación que el Señor me ha concedido. Pide la gracia del Señor, querido hermano. Yo creo que estos días van a ser de mucha utilidad para tu vida. Pide la gracia del Señor para que puedas imitar las palabras del salmista que dice, Señor, he aquí tu ley, dame entendimiento, concédeme tu gracia. Y Señor, con tu ayuda, con tu gracia, la guardaré y la obedeceré y la cumpliré de todo corazón. Sabemos, hermanos, que la obediencia a la bendita ley del Señor no es obediencia para justicia, es obediencia de una manera en la que le demostramos el amor a nuestro Salvador. Así que, hermanos, si bien es necesario aclarar que ni Pablo, ni David, ni tú, ni yo podemos obedecer la ley del Señor de manera perfecta, el punto a notar
es que en primera instancia la ley mostraba o le muestra al santo el camino de justicia, un camino que es agradable a Dios y por tal era la norma de vida establecida por Dios mismo. Hermanos queridos, ¿qué piensa usted? De nuevo, ¿qué piensa usted cuando la Escritura me dice, en la ley de Jehová está la delicia del santo? ¿Usted qué piensa de eso? Usted puede, si la Escritura le dice eso a usted, si la Escritura le dice, en la ley del Señor está la delicia del santo, usted puede decir, querido hermano, que la ley es gravosa. Si usted argumenta de que la ley es gravosa, es cansona, es maluca, es impositiva, usted está contradiciendo la Escritura, hermanos. Porque es evidente que los santos en la Escritura están diciendo o se están refiriendo a la ley moral del Señor como una delicia. Pero quizás usted me dice, oh pastor, no, solamente era en el Antiguo Testamento, solamente era David y el salmista inspirado. Hermanos, no. Volvemos al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice Pablo de la ley? Dice, me deleito en la ley de Dios, Romanos 7:22. Sí que no solamente es David, hermanos, es Pablo también. Por lo tanto, me está mostrando una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuyo común denominador es el deleite, el gozo, el carácter sabroso de la ley del Señor en el corazón del creyente. ¿No es esto hermoso? ¿Cómo es posible de que se desarrollen pensamientos teológicos totalmente opuestos a la Escritura, asignándole a la ley del Señor una carga, una imposición, una amargura, cuando la Escritura misma, por medio de estos varones, de estos santos piadosos, me dicen que la ley era un deleite para ellos? ¿Cómo es posible de que la ley sea un deleite para ellos y no para ti, mi hermano? Algo tiene que estar mal. Y si la Escritura no puede estar mal, los que estamos mal somos tú y yo. Y hermanos, estamos mal si no encontramos en la bendita ley del Señor un deleite. Y ese es el llamado a reconsiderar estas cuestiones, a pedirle al Señor la gracia para que podamos no solamente comprenderla en ese aspecto teológico e intelectual, lo cual es necesario, sino la gracia para poderla obedecer y ponerla por obra. Así que hermanos, voy a saltar un poquito de mi ponencia porque se me acaba el tiempo. David se gozó en la ley del Señor, Pablo se gozó en la ley del Señor, pero ¿qué hay de nosotros? Para los creyentes la sujeción a la ley moral del Señor es un deleite, y aunque puedo argumentar a partir de allí que es imposible que un verdadero creyente vea la ley moral del Señor como algo gravoso, no lo voy a hacer. Yo más bien haré un poco de trampa, si es que me puedo expresar de esa manera. Yo le pediré a un gran teólogo, para mí uno de los comentaristas más grandes a los que podemos recurrir en la actualidad, se llama Albert Barnes, y él dice lo siguiente: el hombre, presten atención a estas palabras hermosas, hermanos, dice, el hombre no regenerado no se puede deleitar en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque a él no le gustan sus órdenes, para él son desagradables a su naturaleza corrupta, y como es una ley que amenaza, que maldice y que condena, él nunca puede ser deleitado por ella. Pero solo un hombre regenerado se deleita en la ley de Dios, lo cual hace porque Cristo la ha cumplido por él y satisfecho todas sus demandas, y como la ley ha sido escrita en su corazón por el Espíritu de Dios, ahora el hombre regenerado le rinde obediencia a la ley, no solo voluntaria, sino gozosamente, hermanos. Me muevo hacia la conclusión, pronto termino. Recordemos pues, hermanos, que cuando hablamos de los tres usos de la ley moral del Señor, no hacemos referencia a tres leyes diferentes, sino a una misma ley, la ley moral de Dios utilizada por Dios, podríamos decir de tres maneras diferentes. En su uso civil vimos la ley de Dios, como aquel derrotero perfecto que los magistrados y jueces de este mundo tienen como el más alto referente moral. Ese estándar provisto por Dios les permite no solo diferenciar inequívocamente entre lo bueno y lo malo, sino aplicar la justicia de manera acertada. Lamentablemente es necesario reconocer que en las últimas décadas las leyes de las naciones se han fundamentado más en el posmodernismo y progresismo mundano que en la ley de Dios. Por tanto, no es de sorprendernos que nuestras sociedades se suman más y más en el desorden producido por el pecado. Y esto porque las leyes que no tienen como parámetro el estándar de la ley moral tampoco tienen el poder para restringir la manifestación del pecado. Así que hermanos, necesitamos, creo yo, orar para que el Señor nos conceda la gracia
de que las pocas leyes justas que van quedando nos permitan seguir viviendo y congregándonos y sirviendo a nuestro Señor. Sabemos que llegará un día donde el hombre sin ley perseguirá a la iglesia, pero mientras esa época llega, sigamos pidiendo a Dios que restrinja el pecado de quienes nos aborrecen, para que así podamos seguir participando en el avance de su causa. En el uso pedagógico, que es el segundo uso, pudimos ver a la ley de una manera supremamente útil para el hombre regenerado y para el hombre justificado. Si bien enfatizamos que la ley es usada por Dios para llevarnos a Cristo, insisto, conforme el propósito eterno del Señor, también hicimos hincapié que esta bendita ley es de gran utilidad para nosotros los creyentes, pues a diario nos muestra nuestro pecado. Así que esa ley para nosotros continúa siendo un buen maestro. Esta vez ya no para llevarnos a Cristo con el fin de que seamos justificados, sino que mostrándonos las muchas deficiencias de nuestra santificación, ahora nos recuerde nuestra necesidad de continuar suplicando por perdón de pecados y gracia para obedecer. Finalmente, hermanos, en su tercer uso, es decir, en el uso didáctico, Dios nos provee en su bendita ley moral la norma que rige nuestras vidas. En realidad, hermanos, para mí es difícil. Tengo un problema, virtualmente lo pongo de esta manera, tengo un problema en comprender cómo muchos profesantes de la fe cristiana tienen con la ley. Hermanos, si la ley es mala, entonces por supuesto que la debemos rechazar. Pero si la ley, como dice la Escritura, es santa, justa y buena, ¿por qué la rechazan muchos? La respuesta no es tan sencilla como quisiera, y ya carente de tiempo solamente diré lo siguiente. Una persona que rechaza la ley moral de Dios como el patrón perfecto de vida y de conducta que Dios tiene para con sus hijos, hermanos, lo menos que está rechazando es una confesión de fe. Lo menos que está haciendo es rechazando una confesión de fe. Si por ahí se van a meter, lo menos que está haciendo es rechazando una confesión de fe. Aquí el punto, hermanos, es el pecado en el que esa persona está, porque últimamente no está rechazando una confesión de fe. Está rechazando lo que la Escritura está diciendo, hermanos. Una persona que dice que la ley moral del Señor no se constituye como el parámetro de vida, como la norma de fe como la norma de conducta y de vida, para un creyente es una persona que está en un grave error y pecado. ¿Por qué? Porque no está viendo la ley por lo que es. Y quienes dicen no tener nada que ver con la ley, en primera instancia no ven que la ley es el medio ordenado por Dios para que su pueblo le manifestara su amor. Eso lo vamos a ver, hermanos queridos. Si la ley entonces, presten atención, ya voy a terminar, hermanos. Si la ley de Dios no fuera la norma de conducta para el creyente, el Señor, miren las implicaciones terribles. Si la ley moral no fuese esa norma de conducta para el creyente, el Señor Jesucristo hubiera errado al pedir que los creyentes manifestaran su amor por medio de la obediencia a la ley. Miren las serias implicaciones de esto, hermanos. Entonces se concluye que la ley es la manera, la obediencia gozosa a la ley es la manera estipulada por Dios mismo para que el pueblo del Señor le manifieste su amor a Él. Hermanos, en segunda instancia, quienes niegan el carácter vinculante y pertinente de la ley moral del Señor sobre ellos, bueno, yerran gravemente porque ellos no ven que la ley es un deleite. Ustedes ya lo acabaron de ver. En tercera instancia, están equivocados grandemente y en gran pecado porque ellos no quieren ver más bien el punto de que la ley moral es su norma de vida. Y presten atención, si la ley del Señor no suministra un parámetro de conducta moral para el caminar de los justos, entonces el Espíritu Santo jamás hubiera inspirado al salmista a decir, bienaventurados los perfectos de camino. Presten atención. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Y el salmista a continuación nos da la respuesta. Los que andan en la ley de Jehová. Por tanto, es absolutamente imposible negar la pertinencia o el carácter vinculante de la ley moral del Señor sobre nosotros, no solamente en virtud de que es un deleite, no solamente en virtud de que fue grabada en los corazones del creyente, sino que también en virtud de que es una norma para que nosotros andemos en esos caminos. Es que, hermanos, en lo que respecta a la ley moral, quiere el Señor ayudarnos principalmente a dos cosas.
Quiere el Señor concedernos el entendimiento para jamás caer en el pecado de demeritar, reinterpretar, quitar o añadir a esa bendita ley que es perfecta. También quiera el Señor concedernos la gracia para apreciar las enormes bendiciones que tenemos en cada uno de los 3 usos de la ley. En ninguno de los usos de la ley hay mal para el creyente, solo bendiciones. Quiero que usted se vuelva a hacer esta pregunta. ¿Podrá un verdadero creyente negar la pertinencia de la ley de Dios en su vida? En especial cuando la ley del Señor ha sido escrita en su corazón. Solamente hay 2 respuestas. 2 nomás. La primera, o Dios no la ha escrito, y eso explicaría por qué la niega. O la segunda, que Dios la haya escrito y que el supuesto creyente tenga la capacidad de haberla borrado. Lo cual implica que estamos hablando de un imposible arminiano. Por tanto, en virtud de que Dios ha escrito su bendita ley en el corazón del creyente, es imposible que un verdadero creyente niegue el carácter vinculante que esa bendita ley tiene sobre él. Imposible que la niegue. Quiera Dios, hermanos, entonces guardar nuestros corazones y una vez más concedernos la gracia para defender estas hermosas verdades con amor, con sabiduría, con celo y con templanza. Y en el espíritu de esta conferencia, más importante aún, quiera el Señor concedernos la gracia y la bendición de comprender el beneficio que la ley moral de Dios tiene en la vida del creyente.